apasionante, es un tema que prácticamente lo van a ver ustedes toda su vida. AINES, ¿quién no ha tomado un AINE en su vida para un dolor, para una cefalea, para un dolor abdominal, para un dolor osteomuscular? ¿Quién no lo ha hecho, verdad? Entonces, las características son sustancias heterogéneas, no son homogéneas, son heterogéneas porque la característica es que tienen diferente estructura química, ¿listo? Pero todas ellas tienen algo en común. Lo común es que todas ellas tienen una función analgésica, antipirética y antiinflamatoria. Entonces, la inflamación, no se olviden que es un mecanismo de protección del organismo frente a una agresión, ya sea por una lesión física, ya sea por una lesión química, ya sea por una lesión térmica. Hay varias causas, ¿no? Pero si esta reacción llega a exacerbarse y a estimularse, puede desencadenar lo que es la famosa sepsis, y esta sepsis ir progresando a un choque séptico. En estos casos es donde se necesita de medicamentos que autolimiten o inhiban lo que es esta respuesta inflamatoria. ¿Listo? Ahora, la inflamación se divide en dos fases. En una fase aguda, la que generalmente nosotros lo vemos, es una reacción inmediata, es una reacción que dura horas, es una reacción que puede durar días. Es una fase temprana por eso. Una inflamación crónica es los estímulos persistentes que pueden durar semanas o meses. Un clásico ejemplo es los pacientes que padecen de una artritis o una espondiloartritis también. Son pacientes que tienen una alteración a nivel de lo que es la respuesta inmunitaria, y estos pacientes están sometidas por semanas y meses a la respuesta inflamatoria. ¿Listo? Entonces, todo se va a producir mediante la liberación o estimulación de lo que es la fosfolipasa 2. Esta fosfolipasa 2 va a ser liberada por las membranas plasmáticas. Estas membranas plasmáticas se van a caracterizar porque van a liberar elementos de bradicinina. Esta bradicinina va a ir estimulando lo que es la liberación del ácido araquidónico y va a ir liberando lo que son las prostaglandinas, los leucotrienos, los tromboxanos, y se va a ir desencadenando lo que es la respuesta inflamatoria inmediata. ¿Listo? Entonces, uno de los expositores que dio mucho chance en el estudio de la inflamación fue Thomas Lewis, con las sustancias químicas que le llamaron la atención, porque los pacientes, cuando producen una respuesta inflamatoria vascular, tienden a liberar mucho lo que es las bradicininas, los tromboxanos, los leucotrienos, y esta lleva a un estado de vasodilatación. Entonces él personalmente en los años 1975 empezó a darle más estudio a lo que son estas respuestas inflamatorias. Entonces, este concepto de los mediadores químicos vio también que tenían respuestas antiinflamatorias que actuaban no solamente a nivel de un ciclo, que es del COX-1, también a nivel de lo que es el COX-2. Algo muy importante que ustedes tienen que saber es que la respuesta originada por el COX-1 es una respuesta protectora, es una respuesta fisiológica, es una respuesta inflamatoria inmediata que se da. En cambio, el COX-2, la estimulación, es más por la liberación o la estimulación persistente de la respuesta inflamatoria, y esta se da en situaciones patológicas. En sí, los antiinflamatorios o los AINES van a actuar a nivel de lo que son los niveles COX-2. Entonces, también vio que había mediadores de la inflamación que no solamente eran prostaglandinas, leucotrienos, también eran eicosanoides, y también aminas vasoactivas. Ciertos grados de adrenalina también se liberaban a nivel de esta respuesta inflamatoria, y también factores activadores de las plaquetas. ¿Listo? Entonces, todo eso llevaba a un daño tisular y llevaba a la liberación de estas aminas vasoactivas de adrenalina. Por eso es que cuando hay una respuesta inflamatoria, hay procesos, no sé si han palpado alguna vez, bueno, aquí viene lo que es la idea de la tríada de Celsius, o la cual se caracteriza por presentar
dolor, rumor, tumor y calor, ¿no? Es por todas estas respuestas inflamatorias que se da. No olvidemos que los agregantes plaquetarios también producen un efecto de vasodilatación a nivel de la respuesta inflamatoria. Y también las prostaglandinas C que son liberadas, estas de alguna forma estimulan lo que es a nivel, lo que produce el aumento de la temperatura a nivel del sitio de la inflamación. ¿Listo? Ahora, cuando se produce lo que es la respuesta de la inflamación, esto va desencadenada por sustancias endógenas o pirógenas que hablamos. Estas sustancias o inductores pirógenos son los virus, son las bacterias, son los parásitos, pueden ser lesiones traumáticas, pueden ser lesiones químicas, como ya habíamos comentado. Estas fibras van a actuar específicamente a nivel de lo que es el sistema nervioso, específicamente a nivel de la región hipotalámica, hipocampal. Entonces, estas se van a caracterizar porque estas sustancias van a ir liberando lo que son las prostaglandinas, en especial la prostaglandina E2, se ha visto que es la que está más relacionada con el incremento de la temperatura. Por eso, cuando un paciente adquiere una neumonía, ya sea bacteriana, ya sea micótica o algo, la respuesta inicial es el aumento de la temperatura. Es por la liberación de las prostaglandinas E2, ¿listo? Que van a estimular lo que es el sistema termorregulador. Por eso también es muy importante que cuando se afecta esta región del hipotálamo, muchos pacientes hacen procesos disautonómicos o pueden ser periodos de hipertermia, llegando a temperaturas de 40, 39 grados de difícil control. ¿Listo? Entonces, esta respuesta va a estimular a lo que son los receptores. Estos receptores de la temperatura se encuentran distribuidos en todo el organismo, pero en mayor cantidad en lo que es la epidermis y en lo que es el estrato córneo. Entonces, van a estimular y van a producir un reflejo, una estimulación de vasodilatación, pues que la piel desprende calor. ¿Listo? Y lleva al aumento de la temperatura corporal. Esto es muy importante en los procesos fisiopatológicos. Por ejemplo, un claro ejemplo es de los pacientes neurológicos. Los pacientes neurológicos, por ejemplo, los que tienen traumatismo craneoencefálico severo, muchas veces presentan fiebre de 40 a 39 grados de difícil control. Entonces, a veces ni siquiera se les puede bajar con antipiréticos. ¿Y por qué es? Porque lamentablemente se destruyó el sistema termorregulador a nivel de lo que es la región hipotalámica. Muchos de estos pacientes hacen herniaciones cerebrales o llegan a ser infartos cerebrales a nivel de esas regiones. Entonces estos pacientes presentan fiebre de difícil control y ni hasta los AINES le hacen nada porque están dañados los centros termorreguladores. ¿Listo? Entonces, al producirse el ascenso del centro termorregulador, si les pregunto yo en el examen, ¿cuál es el centro termorregulador? Que todos tendrían que saberlo. Es el centro hipotalámico hipocampal. ¿Listo? Para fines de examen. Entonces, estos centros se van a estimular por varios mecanismos. En este caso habíamos comentado sobre los agentes pirógenos, ¿no? Que van a provocar por los mecanismos de liberación de los eicosanoides prostaglandinas, el aumento o la liberación de la prostaglandina E2 va a provocar un aumento de la temperatura corporal. ¿Listo? Ahora, si el estímulo es muy exacerbado, entonces se va a provocar un efecto de compensación. Y el efecto de compensación, más que todo, va a ser en la disminución de la temperatura mediante la sudoración, que también es otro reflejo muy importante a considerar. Ahora, ciertos activadores van a actuar sobre determinadas células. Estas células que ya les habíamos comentado, aparte de la prostaglandina E2, que es la que se produce mayor cantidad de los tromboxanos A2, van a ser las interleucinas. ¿Listo? Son las responsables de la fiebre. Ahí ya les había comentado en el centro hipotalámico hipocampal. Ahora, ¿qué es el dolor? El dolor es una sensación desagradable, ¿no? ¿A quién le va a gustar tener ese tipo de sensación? En algunos se presentan en umbrales bajos, medianos y umbrales altos. ¿Listo? Para esa clasificación de los umbrales, los colegios de anestesiología, los colegios americanos,
han diseñado esquemas de analgesia, que les voy a mostrar unas diapositivas más adelante. Hay un esquema de analgesia, el primer escalón, segundo escalón, el tercer escalón. No es colocar el tercer escalón a cualquier paciente, sino al paciente que presenta factores de riesgo. Ahora, nosotros, lo del estímulo del dolor, por ejemplo, nosotros lo medimos en la UTI. Lo medimos, por ejemplo, en la UTI en los pacientes intubados, que es muy difícil, porque un paciente intubado no te va a decir, me duele. Pero hay dos escalas, que es el BCP y el CPOT, que lo van a ir viendo eso en el internado. Anótense, sí es muy interesante revisarlos. Por ejemplo, en las dos se caracterizan por las fases de los estímulos dolorosos. Tú estimulas al paciente y si el paciente presenta, ¿cómo se llama esto? Fruncimiento de lo que son los músculos de la región frontal y temporal del paciente, es un punto. Si el paciente hace gesticulaciones de dolor o apertura ocular, es otro punto. Si el paciente tras el estímulo doloroso moviliza las extremidades, es otro punto. Si el paciente tras el estímulo dolor presenta variabilidad de los signos vitales, es decir, se taquicardiza, se hipertensa, es otro punto. Mediante esas escalas nosotros podemos ver si el paciente está con una analgesia óptima o no. ¿Listo? Ahora, las terminaciones de los receptores del dolor se constan de unas fibras que se encuentran en el estrato de la epidermis y también en el estrato córneo, al igual que los receptores del dolor o de la temperatura, y estas se van a caracterizar porque van a ser activadas o se van a caracterizar porque van a tener una forma, no soy buena dibujando, de bolsas. ¿Listo? Esto es el estrato de la epidermis, el estrato córneo, se encuentran acá. Entonces, esta se va a caracterizar porque van a ser estructuras nerviosas pero desmielinizadas. ¿Listo? Suelen anastomosarse y estas terminaciones libres van a ser activadas por sustancias como las bradicininas, las histaminas, y una vez activadas, pues van a ir al centro hipotalámico del dolor que se encuentra a nivel de lo que es el bulbo. Entonces, estas sustancias van a ser activadas y liberadas por la lesión. Estas sustancias, como ya les había dicho, van a ser iones de hidrógeno, van a ser histaminas, van a ser bradicininas, van a ser prostaglandinas, van a ser leucotrienos, y estas van a actuar directamente isoformas. ¿Listo? Hay dos isoformas que les dije, la de la COX-1 y de la COX-2. De la COX-1 es prácticamente la respuesta inmediata, la respuesta fisiológica del organismo, que no necesariamente necesita suprimirse, pero la de la COX-2 sí, es la respuesta inflamatoria persistente, que necesita inmediatamente el apoyo de una INE para cohibir, porque si esto no se cohibe, puede llevar a la liberación o a la formación de un proceso de sepsis, y esta sepsis puede llegar a un proceso de vasodilatación sistémica que puede llegar a lo que es un choque séptico. ¿Listo? Por aquí está un resumen. COX-1 se considera una enzima constitutiva de las acciones fisiológicas que ya habíamos comentado, y la COX-2 prácticamente de las patológicas, y los AINES a nivel de cuál van a actuar, la COX-2. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Los AINES, ya. Los inhibidores no selectivos de la COX-1 que inhiben tanto la COX-1 como la COX-2 son el ácido acetilsalicílico, el naproxeno, la indometacina, el ibuprofeno, piroxicam y el etodolac. ¿Ya? Ahora, antiguamente se puede decir que se usaba más el ácido acetilsalicílico, ¿no? Pero el ácido acetilsalicílico tiene un efecto analgésico potente, de corta duración. No necesitas estar administrando al paciente en dosis mantenimiento, es decir, cada 12, cada 8 horas. Se daba, pero se han hecho muchos metaanálisis y se ha desplazado, y actualmente ya no se lo recomienda porque produce muchos efectos adversos. Entre estos efectos adversos es la ototoxicidad de los pacientes, es una de las complicaciones más frecuentes. Otra es el sangrado del tubo digestivo, que llega a producir también en los pacientes porque llega a estimular la producción o exacerbar lo que es la producción del ácido clorhídrico, y si esto no se mejora,
puede llegar a provocar a una perforación de una úlcera gastroduodenal. Esta úlcera gastroduodenal puede llevar a un sangrado del tubo digestivo en los pacientes. Y otra también, ¿por qué no se le está administrando, no se lo apoya? Es porque provoca trastornos de la coagulación, ¿no? Especialmente en los pacientes con eventos vasculares cerebrales, ya que a nivel cardíaco también tiene efectos benéficos como antiagregantes plaquetarios. Esta es la estructura quimérica de los AINES. El más conocido y antiguamente pues es el ácido acetilsalicílico, como se les había mencionado. También en este grupo aparece lo que es el paracetamol, metamizol, indometacina, naproxeno, diclofenaco, ketorolol, piroxicam, meloxicam, celecoxib y heterocoxib. Los COX-2, que generalmente son el meloxicam, celecoxib y heterocoxib, tienen una eficacia analgésica potente, especialmente en patologías osteomusculares de origen somático, origen visceral, en los pacientes postquirúrgicos. Ahora, tiene sus contraindicaciones. Por ejemplo, en el ámbito hospitalario, en pacientes que van a estar con una estancia prolongada, no se les da mucho. Se les puede dar una dosis y ya, pero no mucho, porque el efecto más temido de los AINES es la lesión renal. Provoca lesión renal en los pacientes. Entonces, sí se puede dar por estancias cortas, pero si el paciente va a estar más de 3, 4, 5 días hospitalizado, no, hacen lesión renal aguda a estos pacientes, ¿ya? Ahora, entonces, el mecanismo, ¿cómo era? Aquí un breve ejemplo. Estos AINES directamente van a actuar a nivel de lo que es la fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2 va a ser liberada por la parte de la estructura de la membrana plasmática. Van a liberar lo que es el ácido araquidónico, y el ácido araquidónico tiene dos isoformas, la COX-1 y la COX-2. La COX-1 es de todo lo que es la parte fisiológica, la respuesta inflamatoria inmediata aguda, no se confundan, y el COX-2, que es la parte ya de la respuesta inflamatoria persistente. Entonces el AINE va a actuar más que todo a nivel de lo que es la COX-2. Ahora, un claro ejemplo también, que estos receptores no solamente se encuentran en lo que es el músculo esquelético y sistema nervioso central, también se encuentran en lo que es el sistema enteral. ¿Listo? Aquí hay una representación esquemática de lo que es la terminación del sistema nervioso, tanto a nivel central y también a nivel de lo que es la médula espinal. Cómo estos receptores son estimulados y van a ser inhibidos. Por ejemplo, a nivel de lo que son las terminaciones nerviosas centrales, se ha visto mediante unos estudios que generalmente se mide lo que es el pK. El pK es la distribución en sí del medicamento a nivel sistémico. Entonces, en las terminaciones o cuando se habla de lo que es la eficacia del medicamento a nivel del sistema nervioso central, entonces los determinantes es detectar lo que es el pK, de lo que es el AINE. En cambio, a nivel de lo que son las terminaciones de la médula espinal, no se ha logrado la determinación del pK. Ahora, clasificación de los AINES según su selectividad, del COX-1 y COX-2. En el grupo 1 inhiben completamente ambas isoformas, es decir, va a inhibir tanto la COX-1 como la COX-2, una respuesta inmediata y tardía. Entre estos se encuentran el ácido acetil, metamizol, ibuprofeno, naproxeno. Les vuelvo a recalcar, si yo les pregunto en el examen el ácido acetil salicílico como analgésico de alguna patología, no, actualmente no se nos da. ¿Listo? Sí, sabemos que Flores es un libro base y todo, pero pues en Flores ustedes saben que actualmente lo que se toma en cuenta son los metaanálisis y son estudios recientes, ¿no? Entonces no se recomienda como analgésico. El AINE, especialmente el ácido acetil salicílico, como antiplaquetario. ¿Listo? Esa es su eficacia. Y es un, más que todo, cardioprotector, ¿no? Luego, ahora, los del grupo 2 que inhiben débilmente ambas isoformas, tanto el COX-1 como el COX-2, es el paracetamol. Y el 3 es
que inhiben tanto el COX-2 con una selectividad de 2 a 100 veces mayor que el COX-1 es el celecoxib, el heterocoxib, el diclofenaco y el meloxicam, que son los del grupo del COX-2. Ahora, si ustedes me dirían cuál es el medicamento que nosotros usamos con frecuencia, es el paracetamol, porque tiene un efecto coadyuvante de unas 100 a 200 veces más que los analgésicos del grupo 1. Este paracetamol se lo va combinando ya sea con opioides, y tienen un efecto analgésico hasta más de 200 a 300 veces. Eso sí está comprobado. Ahora, también se utiliza para los pacientes oncológicos. Para los oncológicos, lo que se recomienda también es el paracetamol, más un coadyuvante de tercera generación, que podría ser el fentanil, especialmente los pacientes que se encuentran en etapa terminal. Ahora, entrando a lo que es el ácido acetilsalicílico, es uno de los AINES más activos. Ya desde los años 1899 ya se describió, generalmente fue descrito por Deinrich Dresser. Es un derivado del ácido acetilsalicílico. La aspirina, metabolito activo, es el ácido acetilsalicílico. No se olviden que el medicamento, una vez ingerido, se hidroliza rápidamente a nivel de lo que es la vía hepática, y su forma activa es a través del ácido acetilsalicílico. ¿Listo? Actúa como un termorregulador. Su efecto, más que analgésico, es antipirético, ¿ya? A nivel de lo que es la región hipotalámica y hipocampal. Ahora, la farmacocinética, no hay intravenosa, solamente hay vía oral. Aquí solamente tenemos en dosis de 100 miligramos. En Europa ya hay dosis tituladas hasta de 65 miligramos que ya se les da a los pacientes. Esta se caracteriza porque se une a proteínas plasmáticas en un 90%. ¿Qué nos hace pensar de ese 10% que todavía se encuentra recirculando sobre el torrente sanguíneo? Pero muchos de este 10% puede ser incluso en dosis menos, no se puede detectar, son dosis indetectables. Pero la mayor parte se va a unir a proteínas, que proteínas, en general, la albúmina es con la que se une más. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Su dosis es de 9, o mejor dicho, se distribuye de forma amplia, como ya habíamos dicho, pero solamente el 10%, y dosis bajas de su vida media es de 3 a 4 horas. ¿Listo? Pero es un medicamento que incluso en su vida media puede extenderse hasta 7 horas. De esto ya habíamos hablado, su efecto antiplaquetario. Por eso es de que los pacientes que se programan a procedimientos quirúrgicos, pacientes que toman el ácido acetilsalicílico de forma crónica, se tiene que suspender el medicamento por lo menos unos 5 a 6 días antes del procedimiento programado. El riesgo de que estos pacientes sangren mucho en quirófano, que sean administrados ácido acetilsalicílico, es muy alto. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene que ingresar de urgencia al procedimiento quirúrgico? Y si ha sido un paciente que ha estado tomando de forma crónica el ácido acetilsalicílico, pues solamente se realiza el manejo con hemoderivados, es decir, plasma fresco congelado, el complejo protrombínico se administrará al paciente, pero lo ideal es que si el paciente toma ya de forma crónica, suspender el medicamento unos 5 a 6 días antes del procedimiento. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Lo malo de este medicamento es que atraviesa la barrera hematoencefálica, atraviesa la barrera placentaria, es un medicamento muy teratogénico, no se recomienda a los pacientes embarazadas y peor en los pacientes en periodos de lactancia, porque también se elimina por la leche materna. ¿Listo? ¿Qué más? Su actividad antipirética, inhibición de las prostaglandinas C2, esto es a nivel central porque penetra la barrera hematoencefálica, y posee también actividad antitrombótica. Por eso es que actualmente no se recomienda. Pregunta de examen: ¿por qué no se recomienda el ácido acetilsalicílico actualmente? Porque antes todos lo tomaban a pasta.
por el efecto antiinflamatorio, analgésico, antipirético, todos, pero actualmente no, porque se ha visto según los metaanálisis y los estudios retrospectivos, porque la mayor parte de estos pacientes se morían porque sangraban por su efecto antitrombótico o hacían eventos vasculares cerebrales hemorrágicos o hacían sangrado de tubo digestivo. Entonces actualmente no se los recomienda más que como efecto cardioprotector. Y se ha visto que hay mejores analgésicos actualmente que el ácido acetilsalicílico. Analgésicos, ¿no? Indicaciones. Se lo usaba anteriormente por el dolor moderada a de baja intensidad, origen tegumentario, es decir, musculoesqueléticos, ¿qué más? Espondilitis artrósica, que era una de las indicaciones más precisas. Luego también se los usaba mucho en los procesos, especialmente en las mujeres, en los cólicos menstruales. No se olviden que en los cólicos menstruales hay mucha liberación de lo que es la prostaglandina E2 y pues su máximo inhibidor de la prostaglandina E2 pues, es el ácido acetilsalicílico. Entonces se lo usa también. Luego, disminuir el riesgo de tías cerebrales. Esto sí. ¿Cómo les explico? Si yo les estoy diciendo, no, que antes no se, o actualmente no se recomienda por el riesgo de evento vascular cerebral que llega a provocar, ¿no? Por el efecto antitrombótico. Pero este contexto es diferente. Si el paciente ya tuvo un infarto cerebral, sí está indicado en los primeros 21 días, si es que tuvo un infarto cerebral. Y más aún si este paciente tiene el antecedente de que tiene múltiples infartos cerebrales, porque se ha visto que el administrar el ácido acetilsalicílico durante los primeros 21 días disminuye el riesgo de que el paciente nuevamente pueda tener otro evento vascular cerebral. ¿Listo? Es una cosa muy diferente. Si ustedes me dicen, no, pues es un paciente que no es diabético, no es hipertenso, no tuvo antecedentes de infartos cerebrales, pero sí le voy a dar el ácido acetilsalicílico. No. En él es alto riesgo de que haga eventos vasculares por efecto antitrombótico que tiene. Pero si me dicen, es diabético, hipertenso y múltiples infartos cerebrales, secuelado y todo, no, en él es diferente. En él sí se puede dar como medida protectora para evitar un nuevo evento vascular cerebral temprano, que son los TIAs. ¿Ya? ¿Qué más? Esto lo que ya habíamos hablado, efecto cardioprotector, disminuye la bimortalidad. Se ha visto que administrándole ácido acetilsalicílico en un paciente con equivalentes anginosos iniciales, disminuye la mortalidad. ¿Ya? ¿Qué más? Por eso dicen el IAM y en la tromboembolia pulmonar también. Contraindicaciones. Hipersensibilidad a los salicilatos. No es muy frecuente, pero hay mucha gente que lo presenta. En el embarazo, habíamos dicho por el efecto teratogénico, hemorragias intestinales, que es la causa más frecuente, y es jodido, la verdad, especialmente cuando los pacientes presentan sangrado de tubo digestivo alto. En el bajo, no, en el bajo se puede solucionar, pero en el alto no. En el alto, si no tienes lo que es el endoscopista a la mano, el paciente se muere, porque tampoco puedes estar transfundiéndole, porque se supone que lo que vas administrando al paciente, el paciente lo va eliminando. Antiguamente habían unas sondas, que aquí ya no lo usan, pero yo digo que son sondas salvavidas, son las sondas gastrointestinales de Son-Blackett-Fromm. Entonces, estas sondas se caracterizan por tener tres balones, dos balones son, sí, dos balones. Un balón, tú le pones como una sonda nasogástrica al paciente, con mucho gel. Lo pones, entonces una de las sondas va a ir a fluir lo que es directamente la parte gastroduodenal en el paciente. Y la otra sonda va a ir a la zona esofágica. Entonces, una tienes que ir insuflando con una infusión, o tienes que ir insuflando con oxígeno de 20 milímetros de mercurio y la otra es de 10 milímetros de mercurio. No puede ser mucha porque genera lo que es la necrosis intestinal. ¿Qué efecto tiene inflar un bolo en una úlcera que está sangrante? Tiene un efecto mecánico, comprime. Entonces, este efecto, por ejemplo, estas son de salvavidas. No todos lo manejan. Yo lo aprendí a manejar en pacientes ya
vagabundo, se podría decir. Había un hospital que se llama Rubén Leñero allá, pero nosotros llamábamos Rubén Me Muero, como éramos recién residentes, porque ahí llegaban todos los pacientes vagabundos, los que no tenían dinero. Y ustedes saben que los vagabundos son drogaditos, o en su mayor cantidad son aquellos que la familia los dejó por el etilismo, digamos. Venían consagrados de tubo digestivo. Entonces el endoscopista lo que decía era: no me llamen, no estoy para nadie. Y nos dejaban las sondas. Nos dejaban las sondas, nosotros los administrábamos las sondas y teníamos un tiempo estipulado, no más de 48 horas. Porque si este paciente estaba más de 48 con estas sondas, se necrosaba. Entonces, el efecto era que creaba un efecto mecánico y ayudaba más a los pacientes que estar politransfundiéndolos. Entonces entraba el endoscopista, prácticamente desinflaba, ya veía él por el endoscopio donde era el sangrado, desinflaba, cauterizaba y para de contar. Entonces se realizó varios estudios a partir de estas sondas antiguas que se utilizaban, que eran sondas salvavidas prácticamente, y que el efecto no tenía que sobrepasar los 48 horas. ¿Listo? Entonces, para mí, lo más temible es el sangrado del tubo digestivo producido por los AINES. Si no tienes un endoscopista en la mano, no puedes estar transfundiéndole al paciente 8, 9, 10 concentrados depositarios. No puedes. Y pues peor si no tienes estas sondas salvavidas. ¿Qué más? Estas tabletas del ácido acetilsalicílico vienen tabletas de 100, 300, 325, 500 y 650 miligramos. Aquí en Bolivia solamente hay las de 100 miligramos, ¿no? O alguien ha visto una tableta de 500 o 650 miligramos. En Europa, como ya les decía, vienen las tabletas ya granuladas de 65 miligramos. ¿Listo? Otras presentaciones, pues hay en masticables, efervescentes también hay. ¿Listo? Ampollas no. Reacciones adversas, alteraciones gastroduodenales. Es lo que les decía, la úlcera gastrointestinal, que también es pregunta de examen. Sangrados, dispepsias, erupciones cutáneas, broncoespasmos, acúfenos. Las lesiones con los efectos adversos más frecuentes producidos por el ácido acetilsalicílico, van a ser los sangrados. Los sangrados, no se olvide, cerebrales, los gastrointestinales y la autotoxicidad que llega a provocar y la lesión del nervio óptico. Y no es inmediata, pero se ha visto en muchos estudios que el paciente que ya lo va consumiendo por 1 o 2 meses sí tiene alto riesgo. Ahora, administración de ASA en infecciones virales como la varicela, la influenza, ocasiona el síndrome de Rey. Ya no se observa mucho el síndrome de Rey porque pues, actualmente hay mejores analgésicos que el ácido acetilsalicílico, ¿no? Por eso es que tampoco ya se observa mucho. 5% de mortalidad, especialmente en los pacientes infantiles. Se caracteriza por una encefalopatía, infiltración de grasa en las vísceras, especialmente en las hepáticas. Este síndrome de Rey se ha visto más frecuentemente en los pacientes pediátricos, especialmente aquellos que presentan, ¿cómo se llama esto? Esta patología. Ustedes ya pasaron pediatría, ¿verdad? No llevó pediatría. Al año. Hay una patología, ahorita me voy a acordar el nombre. Estos pacientes se caracterizan por un exantema, presentan urticaria, presentan eritrodermia. Estos pacientes generalmente presentan cardiopatías, que es muy frecuente en ellos, y el tratamiento es con inmunoglobulina. Ahorita me acuerdo y les digo qué patología es. Entonces, estos pacientes sí desarrollan síndrome de Rey, porque cuando se les da el tratamiento con la inmunoglobulina, se les tiene que dar un mantenimiento también con el ácido acetilsalicílico. Estos pacientes usan ácido acetilsalicílico de por vida. Entonces, estos pacientes son especialmente los que hacen más síndrome de Rey, pero los pacientes adultos no se ha visto porque ya no se lo usa como analgésico. Ahora, la intoxicación por ASA. Esto es muy importante. Su dosis tóxica, si rebasa más de 4 gramos, es tóxica. Dosis letal, entre 10 a 30 gramos. ¿Listo? De hecho, va a haber un caso clínico posterior que vamos a hacer una revisión del ácido acetilsalicílico. La hipersensibilidad. Adrenalina es el fármaco más indicado y con ella la eliminación, la facilidad de la urticaria. Hacen urticaria estos pacientes. Hacen una reacción eritroforme, sistémica.
Tratamiento de intoxicación por aspirina. Lo primero es preguntar cuánto tiempo pasó de la ingesta del ácido acetilsalicílico. Segundo, cuánto se ingirió, porque eso también es importante. Pues en un paciente que se ingirió 2 gramos, no, hay que esperar. Pero un paciente que ya rebasa los 4 o 10 gramos, sí. Ahora, en estos pacientes, ¿qué se hace en un caso de intoxicación de aspirina? Pacientes con soluciones parenterales, se calcula lo que es el bicarbonato o el carbón activado, y también soluciones o bicarbonato exógeno. ¿Por qué? Porque estos pacientes hacen una acidosis metabólica. Incluso esta acidosis metabólica, si no logras mejorar con las soluciones parenterales, puede hacerse refractaria y puede incluso conducir a lo que es una hemodiálisis. Ahora, si el paciente presenta la complicación que son las úlceras gastroduodenales, la perforación de estas úlceras por el ácido acetil, transfundir, ¿no? Y la utilización de la vitamina K. La vitamina K no tiene un efecto inmediato. Generalmente después de las 24 o 48 horas va teniendo efecto el medicamento. Ahora, naproxeno. ¿Quién no ha usado naproxeno en su vida? También es un inhibidor de las prostaglandinas, es uno de los más potentes. Es derivado del ácido anilpropiónico. ¿Qué más? Es 10 a 20 veces más potente que el ácido acetilsalicílico. Actualmente la gente prefiere usar más un naproxeno que una aspirina. ¿Qué más? Es un inhibidor de la COX-2. Sus indicaciones se usa como estándar en el tratamiento de las artritis y de las espondiloartritis. ¿Qué más? Reacciones adversas, también los sangrados gastroduodenales, las perforaciones, pacientes llegan a presentar melenas, pueden presentar también acúfenos y vértigos por intoxicación de lo que es la lesión del nervio óptico, y también lesión renal aguda. Todos los AINES provocan lesión renal aguda, llegan a provocar sangrado de tubo digestivo, especialmente el alto por perforación, las úlceras. ¿Qué más? Es eso, ya una de las complicaciones más frecuentes. Ahora, las de evento vascular cerebral, solamente la más frecuente es por la aspirina, no por el naproxeno. Dosis: adultos 275-500 miligramos, 2 veces al día. Niños mayores de 5 años, una dosis de 10 miligramos. Esta se presenta en tabletas de 100 a 250, 275 y 500 miligramos. Las que solamente hay aquí en Bolivia son las de 250 miligramos y la de 500 miligramos. Esta se da una dosis de mantenimiento hasta cada 8 horas. ¿Listo? Ahora, nosotros ¿para qué usamos el naproxeno? En nuestros pacientes que vienen con fiebre de difícil control y que no solamente se controlan con paracetamol, usamos incluso hasta 3 antipiréticos, aparte de iniciar en los medios físicos, iniciar en lo que son el hielo local. Algunos de ellos incluso los bañamos con hielo. Obviamente el hielo quema, ¿no? No sé si alguna vez alguien se puso hielo. Entonces, si tú no controlas en el ambiente clínico la temperatura, puede provocar puede provocar mucha inestabilidad hemodinámica. La fiebre lo que te lleva es como mecanismo compensador de la taquicardia. Si la taquicardia tú no logras sostener o no logras disminuir, puede incluso provocar, ¿cómo se llama? Puede progresar a lo que se llama una bacteremia. La bacteremia es lo peor que le puede pasar al paciente, porque en la bacteremia no solamente hay aumento de la temperatura y la taquicardia, también se caracteriza porque ya hay afección del sistema hemodinámico, es decir, que el paciente puede cursar con periodos de vasodilatación y elevar a periodos de hipotensión sostenida. Y muchas de estas veces tú administrándole soluciones parenterales al paciente, es decir, si presentó una fiebre de 40 y está taquicárdico con 140, 150 y encima va progresando la bacteremia y tiene una presión de 70-40, muchas veces no lo sacas solamente con soluciones parenterales. Necesitas iniciarles AINES, y no solamente paracetamol de 1 gramo de B, que por suerte aquí ya lo tenemos. Necesitas iniciar el diclofenaco, necesitas iniciar el cóctel de metamizol y muchas veces indometacina vía rectal. Usamos hasta 4 esquemas. Cuando la temperatura del paciente va bajando, todo por arte de magia se va estabilizando. Va bajando la frecuencia cardíaca, la presión arterial va subiendo. Entonces, la complicación más temida de los pacientes que hacen fiebre
es una bacteremia. Y la bacteremia, pues lo solucionas con 3 o 4 antipiréticos. Es ahí que nosotros sí usamos mucho los AINES, en los episodios de bacteremia, más que todo. ¿Qué más? Eso, ya, contraindicaciones, la hipersensibilidad también, no en todos provoca hipersensibilidad. Por eso es muy importante preguntar incluso al paciente, ¿no? ¿A qué es alérgico? La lactancia y pues las úlceras gastroduodenales. Si hay un paciente que te dice, no, pues tuve sangrado de tubo digestivo hace un mes y viene por un episodio de bacteremia, pues no le darás, pues no le vas a dar. Le darás otro AINE que no provoque una complicación de las úlceras gastroduodenales. En este caso, pues le darás un paracetamol endovenoso. En este caso, pues le darás una indometacina, vía rectal. La vía rectal es la que tiene más efectividad. Yo sé que molesta, pero sí es bueno. Ahora, la indometacina. Es un derivado del grupo indol, propiedades analgésicas, antipiréticas, antiinflamatorias. Se podría decir que es el analgésico de la mujer embarazada. ¿Alguna de ustedes es mamá? No, pero bueno, cuando lo sea. Sí, la indometacina te ayuda en todo lo que son los cólicos, te ayuda en todo lo que son bajar la fiebre y todo eso. Tiene menos efectos adversos. En etapa de lactancia y en etapa de embarazo se prohíbe en los primeros, en la primera, ¿cómo se llama? En el primer trimestre del embarazo. ¿Por qué se prohíbe? Porque produce una complicación que es el oligodramios. Por eso es que no se aconseja. Pero después sí. Ahora, se administra por vía oral, por vía rectal. Las recomendables por vía rectal, porque su efecto es más rápido. ¿Qué más? Se une casi en su totalidad a todas las proteínas plasmáticas y alcanza su concentración máxima en las 2 horas. Esta de las 2 horas es en boga, porque nosotros cuando administramos a nuestros pacientes los antipiréticos, el efecto es rápido. Ya a los 5, 10, 15 minutos ya vas viendo, va bajando la temperatura del paciente. El metabolismo es hepático, lastimosamente la mayoría se elimina vía renal. Entonces, si vas con 3, 4 antipiréticos en el paciente que hace un episodio de bacteremia, tienes que ir checando cómo va el flujo urinario, si va orinando o no el paciente. Ahora, la dosis de 25 a 50 miligramos 2-3 veces al día. El que aquí hay en Bolivia, no he visto esta presentación, es el de 100 miligramos. Listo, es el que se usa más. Y en supositorios. Otras presentaciones hay en cremas, hay en aerosoles. Las indicaciones, pues en todas las osteoartritis, ¿no? El fármaco de elección en las espondilitis anquilosantes, especialmente en los pacientes ya mayorcitos que tienen hipertrofia de los osteofitos a nivel de lo que es la columna, especialmente cuando estas alteraciones son más frecuentes a nivel de la región lumosacra. Ahora, útil para controlar la fiebre en enfermedad de Hodgkin, inhibe las contracciones uterinas, es lo que les decía, ayuda mucho a las mujeres embarazadas. Trabajo de parto pretérmino y también se usa como cierre del conducto arterioso persistente. ¿Sí, doctora? Doctora, y cuando llegan las contracciones uterines en trabajo de parto, ¿es antes de la epidural o lo usan Rectal. en vez de la epidural? No entiendo. O sea, las contracciones uterinas dicen, ¿no? Que las mujeres normalmente tienen unas horas antes del trabajo de parto, las contracciones uterinas, o sea, y luego creo que se pone la epidural. Mi pregunta es, ¿esto se utiliza antes? Antes. De hecho, hay unas contracciones que se llaman las contracciones de Braxton-Hicks. No sé si han escuchado esas contracciones. Son contracciones fisiológicas. Si el paciente lo va presentando con más frecuencia, les dan indometacina. Mucho depende de qué periodo de gestación está. Si está recién en las primeras semanas, no aconseja porque produce oligodramios, pero después de ese periodo sí. Ahora, si el paciente, digamos, continúa el trabajo de parto, ya está en trabajo de parto, la indometacina no le va a hacer nada, no le va a ayudar mucho. Entonces, si el paciente ya está en trabajo de parto, muchas veces optan por la analgesia peridural. Raras veces es la general, solamente cuando el paciente se complica, cuando la paciente está chocada, cuando el paciente hace atonía uterina, pero la mayor parte de las veces es regional y mayormente se apoyan en analgesia con opioides.
Generalmente dan fentanil, sulfeta, morfina no, porque producen varios efectos, complicaciones vegetativas. En este aspecto me refiero a síntomas de bajo gasto, hacen hipotensión, hacen náuseas, hacen vómitos, pero con el fentanil y sulfeta no se han visto esas complicaciones. Entonces, la indometacina puedes dar de tratamiento de mantenimiento, pero si el paciente ya está en trabajo de parto, no le va a ayudar, necesita de opioides. ¿Ya? ¿Qué más? Eso, ya, del cierre del conducto arterioso persistente. Esta fue una pregunta que me hicieron y nunca me olvido en el examen de la residencia. La pregunta era, ¿qué AINES se utilizan para el cierre del conducto arterioso persistente? Entonces, una de ellas era la indometacina y la otra era el ibuprofeno. Sí lo uso en la parte pediátrica, ¿sí? Ahora, las contraindicaciones, la hipersensibilidad, también las úlceras gastroduodenales, no es muy frecuente como el ácido acetilsalicílico y el ibuprofeno, pero sí se ve. Ahora, ¿qué más? También producen alteraciones a nivel de lo que es el sistema nervioso central, pero esto es en casos de que el paciente ya tiene dosis de intoxicación, o ya está formando toxíndrome, ¿no? Si nos sobrepasamos la dosis de 200, 300 o 500 miligramos al día, obviamente que sí vamos a tener alteraciones a nivel de lo que es del sistema nervioso central. Si no, no se ha visto. El ibuprofeno, que también es un prototipo, también actúa sobre la inhibición de lo que es el COX-2, la farmacodinamia, se administra por vía oral, se absorbe en el tracto gastrointestinal. También les comento que no solamente hay presentación oral, actualmente también hay presentación IV, no sé si lo han visto, presentaciones de 400 miligramos que ya lo están usando, creo que desde este año que ya lo están empezando a vender acá. ¿Qué más? La vida media es de 2 horas, se une a proteínas plasmáticas en el 99% también, y es metabolizada también por el hígado, y también se elimina por vía renal, también es una de las causas más frecuentes para úlceras gastroduodenales y también para lesión renal aguda en los pacientes. Las contraindicaciones, hipersensibilidad del fármaco durante el embarazo y durante la lactancia, son las únicas contraindicaciones. Y también, si nuestro paciente tiene el antecedente de que anteriormente presentó úlceras gastroduodenales, ¿listo? Ahora, ¿en qué pacientes es más frecuente el sangrado de tubo digestivo? ¿Qué pacientes? ¿En qué pacientes ustedes sospecharían? Paciente con artritis. Eso, doctor, muy bien. En los pacientes que tienen patología inflamatoria crónica, los pacientes con artritis, los pacientes con espondilositis, ellos sí. Entonces, ellos, según los estudios, se ha visto que han presentado hasta 2 episodios, por lo menos de su vida, de sangrado de tubo digestivo bajo o alto. Entonces, en ellos es muy frecuente saber. La dosis de administración, 400 miligramos cada 8 horas. Hay dosis incluso de presentación hasta de 600 miligramos y de 800 miligramos en una sola toma. En los niños mayores es de 20 miligramos kilogramo día, divididos en 4 a 6 dosis, ¿no? Indicaciones para el dolor leve a moderado, dismenorreas primarias en los casos de, ¿cómo se llama esto? De los sangrados, las molestias premenstruales. ¿Qué más? Esas. ¿Se han dado cuenta? Casi todos los AINES, la mayoría tienen el mismo mecanismo de acción, el mismo metabolismo, solamente que algunas diferencias son en las reacciones adversas, ¿no? No todas tienen las mismas reacciones. El etodolac. Esto sí se usa, pero más lo usan los traumatólogos, ¿ya? Tiene un mejor efecto analgésico en lo que es el dolor de origen somático. ¿Qué más? Inhibe lo que son los niveles de los COX-2. Esta se administra tanto por vía oral, también viene por vía parenteral. Se absorbe muy rápido. Todos los AINES tienen una absorción casi del 90 a 99% por el tracto gastrointestinal y todos, en su mayoría, se unen a proteínas plasmáticas en un 99%. ¿Qué más? Las contraindicaciones, úlceras gastroduodenales también y la hipersensibilidad del compuesto. Las indicaciones para el dolor leve a moderado. Ahorita les voy a mostrar, vamos a entrar, bueno, es en el otro, en el de opioides que ahorita vamos a ver. Por ejemplo, aquí te dice dolor leve a moderado, se dieron cuenta en todos los años. Entonces, ¿qué nos indica?
que en una escala, cuando tú hagas tu esquema de analgesia en tu paciente, tienes que adjuntar un AINE más un opioide. Por eso te dice dolor leve a moderado, porque si fuera dolor solamente severo, entonces solamente administrarías como monodosis, pero generalmente los AINES se administran como doble esquema. ¿Listo? ¿Qué más? Dosis de 200 a 300 miligramos, día el medicamento se presenta en cápsulas de 200 a 300 miligramos, también en ampolleta. ¿Cómo se hace la presentación en estos? De todos los AINES, por ejemplo, la prescripción es esta. Por ejemplo, en el paracetamol, la prescripción en los pacientes que se hospitalicen es 1 gramo cada 8 horas hasta cada 4 horas. Cada 8 horas, perdón, hasta cada 6 horas. La dosis máxima es de 4 gramos. Sobrepasas los 4 gramos, hay riesgo de que tú puedas hacer intoxicación en el paciente. Ahora, por ejemplo, del etodolac, que es lo que acostumbran a dar en los pacientes de origen somático, el dolor, puedes hacer preparaciones de 200 miligramos en 100 cc de solución fisiológica, y obviamente esta vas a ir poniendo en bomba de infusión continua. Si tú lo pones a la solución parenteral y no dosificas bien con la bomba de infusión, puedes llegar a provocar rápidamente una lesión renal en estos pacientes. Entonces siempre te vayan a administrar estos AINES en bomba de infusión, especialmente en las preparaciones de ampolletas, en bomba de infusión. Y generalmente nosotros llegamos a utilizar una dosis de 5 a 10 miligramos mililitro hora. ¿Listo? Entonces, esa sería la preparación. ¿Por qué les explico esto? Porque en un paciente postquirúrgico, por una fractura de húmero o algo, pues va saliendo de quirófano, no le vas a ir a dar comprimidos, ¿no? Especialmente por los efectos anestésicos que ha presentado, porque si tú le administras estos medicamentos vía oral y el paciente continúa con los efectos sedantes, te puede llegar incluso a provocar síntomas vegetativos. Me refiero a náuseas, vómitos y hasta llegar a la broncoaspiración. Entonces, en estos pacientes postquirúrgicos siempre acostumbran a poner analgésicos intravenosos. La dosis de presentación casi en todos. El etodolac puedes ir presentando 200 miligramos, el ketorol puedes ir presentando, o el ketorolac puedes ir presentando en dosis de 200 a 300 miligramos. ¿Listo? Pero siempre en bomba de infusión. Ahora, el piroxicam es el único del grupo del ácido enólico, se usa para el tratamiento largo de las artritis reumatoideas, también inhibe lo que es el COX, esta se administra por vía oral, van a alcanzar su dosis máxima después de 2 a 4 horas, su semivida es de 50 horas, es metabolizado en el hígado, también es liberado o eliminado por vía renal. Su dosis, esta sí viene en dosis de 20 miligramos. Esta no usamos nosotros en los pacientes postquirúrgicos. Esta se puede usar incluso de dosis de mantenimiento en los pacientes que ya los estás dando de alta. ¿Listo? ¿Qué más? De alta domiciliaria, ¿no? Las indicaciones, pues el manejo crónico, ¿no? Trastornos musculoesqueléticos, las reacciones adversas, alteraciones gastrointestinales y la úlcera péptica. Este es un resumen, no logra verse bien, lo sacamos de Flores, en el cual prácticamente nos va mencionando de lo que es la vía de eliminación, nos va mencionando lo que es la vía metabólica, la unión a proteínas, es un resumen de todo. Acá también los grupos farmacológicos, de todos los que son ácidos y todos los que no son ácidos, de los cuales todos los que son ácidos son los que van a llevar a mayor producción de complicaciones como las úlceras gastroduodenales. Ahora, los inhibidores de la COX-2, las más comunes son la celecoxib, heterocoxib y la paracoxib. Para el examen voy a preguntar solamente los AINES más frecuentes. ¿Para qué voy a preguntar AINES como el paracoxib, que no lo usamos mucho? Preguntaré del celecoxib, heterocoxib, voy a preguntar del ácido acetilsalicílico, que es lo que usamos más, el ibuprofeno, voy a preguntar del piroxicam, el metamizol, los más conocidos. Ahora, interacciones de los AINES, esto es muy bueno saber.
En los pacientes, por ejemplo, que presentan crisis convulsivas. En los pacientes que presentan crisis convulsiva, pues es muy importante preguntar, ¿no? Hay algunos que convulsionan y puede ser que las convulsiones sean de diferente etiología, que no se haya tomado su medicamento anticonvulsivante, que haya tenido una infección sobreagregada. Entonces, cuando estos pacientes, por ejemplo, que vienen con infecciones sobreagregadas y hacen fiebres, en el caso de la neumonía, antiguamente, y seremos realistas actualmente, muchos colegas dan ácido acetilsalicílico. Y tú dices, está con valproato sódico, está con fenitoína, dosis máxima este paciente, y sigue convulsionando este paciente. Y te das cuenta que la causa de la convulsión es un proceso infeccioso, es una neumonía. Y resulta que el médico del primer contacto que lo atendió le dio ácido acetilsalicílico. Entonces, para que chequen y tomen en cuenta, ¿listo? Entonces, interacciones farmacológicas con los fármacos FAES, con los anticonvulsivantes. ¿Qué más? Ahora, también con algunos antiácidos, especialmente el omeprazol, la indometacina, la colestiramina que generalmente se da a los pacientes con antecedentes de hepatopatías biliares, aquellos pacientes que son operados, por ejemplo, de una colangitis, aquellos pacientes que son operados, por ejemplo, de una colecistectomía, por X razón que se haya complicado a una colangitis o que hayan hecho algún tipo de atresia biliar. En ellos hay que fijarnos de que no podemos estar dando la colestiramina a la mano de un AINE, ¿listo? A nosotros, en lo particular, nos sirve mucho esto de las interacciones farmacológicas en el aspecto, por ejemplo, de los pacientes que vienen con un estado epiléptico refractario. Estado epiléptico refractario se refieren a aquellos pacientes que convulsionan y que no responden al tratamiento de primera línea. El tratamiento de primera línea es la fenitoína, el ácido valproico. Tú los administras, pacientes continúan convulsionando. Entonces tú tienes que ir buscando, ir viendo qué interacciones farmacológicas tiene. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante. Los AINES tienen muchas interacciones farmacológicas con muchos medicamentos, especialmente los FARS. Fármacos inhibidores selectivos de la COX-2. Entonces, reducen la respuesta inflamatoria al dolor, no inhiben la acción protectora de prostaglandinas. ¿Se acuerdan? En la COX-1 era muy diferente. Inhibían lo que era la producción de la prostaglandina E2. Aquí en las COX-2 no. ¿Listo? Pero en el estómago que está mediado por la COX-1 sí. Alta incidencia de IAM en aquellos que reciben tratamiento con Protecoxib, Valdecoxib, por lo que han sido retirados del mercado. ¿Se acuerdan que les dije una pregunta? Nuestros pacientes con infarto agudo del miocardio no se les debe dar AINES porque provoca ruptura de la pared muscular. Es este caso. No se debe dar AINES. Está contraindicado actualmente. Entonces, todos nuestros COX-2, ¿cuáles son? El Celecoxib, Heterocoxib, Rofecoxib, Valdecoxib y Parecoxib. Esto yo les puedo preguntar en el examen, pero dense cuenta que incluso es fácil de que ustedes lo memoricen. Todos los COX-2 terminan en XB. Miren, Coxib, 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 Coxib. Les puedo mostrar incluso, como vamos a dar examen oral, díganme 3 COX-2, díganme 2 COX-2. O sea, fácil. Sí, es así. Sí. ¿Va a ser pregunta? Lo mismo, por ejemplo, en los ARA2 también pregunté. Alguno pregunté en el examen oral que vimos, de los que no vinieron. Pregunté ahí, mencióneme dos ARA2. De los ARA2, por ejemplo, es facilito. Todos terminan en tan. Entonces, sí. Entonces, lo que yo les sugiero es que estudien como hemotécnicos. Estudien como hemotécnicos. Les va a ayudar mucho. Yo les voy a pasar algunos memotécnicos en estas vacaciones. No les estoy diciendo que estudien sus vacaciones, pero para que les sea un poquito más fácil repasar. Es mucho mejor estudiar como hemotécnicos. El Celecoxib actúa inhibiendo lo que es la vía de la ciclooxigenasa 2, es responsable de la síntesis o inhibición de la síntesis de las prostaglandinas. Se absorbe por vía oral, tiene su concentración máxima en las primeras 3 horas, se une un 97% de las proteínas plasmáticas, bueno, casi todos son las proteínas plasmáticas.
Reacciones adversas, el dolor abdominal, diarrea, vómitos, dispepsias. Lo malo de los costos es que provocan molestias gastroduodenales. Más que sangrados de tubo digestivo bajo, provocan dispepsias, náuseas, vómitos, distensión abdominal, que es más frecuente en ellos. Ahora, está contraindicado en los pacientes que presentan alergias a las sulfas y también en las crisis asmáticas. ¿Por qué? ¿Qué provoca el AINE a nivel de lo que es el sistema, ¿cómo se llama esto? A nivel de lo que es el sistema respiratorio. Depresión respiratoria. Los COX, los AINES. ¿Por qué en los asmáticos está contraindicado los AINES? Era una pregunta, ¿se acuerdan? Broncoconstricción. Uno de los efectos adversos es broncoconstricción, por eso no se da AINES a los asmáticos, no a todos, pero hay que corroborar eso, ¿no? Hay algunos que ya lo padecieron y hay algunos asmáticos que se toman AINES y no pasa nada, pero sí hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Las indicaciones: artrosis, poliartritis reumatoidea en los adultos, espondilolitis anquilosantes, estos en pacientes mayores de 60, 75 años que se les va deformando la columna, presentan cifoescoliosis y todo, ¿no? Las dosis, 200 miligramos una vez al día, viene en cápsulas, no viene en IV. Ahora, vamos a empezar con un caso clínico. ¿Quién me lee el caso clínico? ¿Yo puedo hacer? Claro, doctora, siga. Paciente varón de 70 años, pesa 70 kilos, antecedentes sin patologías de importancia, motivo de consulta. Servicio de urgencia por cuadro de vómitos, dolor abdominal lente, taquipnea moderada, tinnitus, zumbido en los oídos, vértigo y letargia. Hallazgo. La familia entrega envases vacíos de tabletas de aspirina, ácido acetylsalicílico de 500 miligramos y se calcula una ingesta aproximada de 35 gramos, que son 70 comprimidos hace 3 horas. Ya, los distractores. ¿Cuáles son los distractores acá? Ya, eso. Pero primero verifiquen la edad. Siempre cuando resuelvan un caso clínico, la edad. Patologías de Sin patologías de importancia, ¿no? Servicio de urgencias. ¿Qué les llama la atención aquí? Inmediatamente. ¿Cuál es la impresión diagnóstica de este paciente? Intoxicación por aspirina, ¿no ve? Intoxicación por aspirina. ¿Cuáles habíamos dicho que eran las reacciones más frecuentes en la intoxicación por aspirina? Sí, así es. ¿Se acuerdan que les dije la lesión del nervio, ¿cómo se llama? Del nervio óptico. Ahora, óptico por si acaso, no óptico. Vértigo, letargia. El nervio óptico, ¿por dónde está? Por el sistema del equilibrio. Entonces los pacientes presentan vértigo, van a presentar letargia, van a presentar tinnitus. ¿Por qué presentarían taquipnea y por qué presentarían dolor abdominal urente? Taquipnea por la acidosis metabólica. Eso, por la acidosis metabólica. Si el paciente va a estar con acidosis metabólica, mi cuerpo, por ende, va a intentar compensar. Si mi sangre estoy en acidosis, ¿qué voy a tratar? De incrementar, entrar en alcalosis. ¿Y cómo voy a entrar en alcalosis? Respiratorio. Voy a empezar a respirar más rápido. Taquipnea moderada, tinnitus. Y sí, ¿cuánto habíamos dicho que era la dosis de intoxicación del ácido acetilsalicílico? Más de 10 o 30 gramos. ¿Cuánto se tomó el paciente? 35. Hace 3 horas. Entonces, en este paciente, ¿qué deberíamos hacer? No, es muy tarde. Son 3 ¿Qué horas. deberíamos hacer? Son 3 horas. Solución de No bicarbonato. tienes hemodiálisis. Porque lo ideal sería, eso también hay que preguntar. ¿Estamos en un hospital de primer nivel o estamos en un hospital de tercer nivel? Obviamente que si estamos en un hospital de tercer nivel, ¿qué vamos a hacer? Vías periféricas, lo vamos a empezar a tratar, porque hemos dicho que la hemodiálisis se usa en casos de refractariedad. Hay que ir viendo. ¿Cuándo vamos a hablar de refractariedad? Que pese a que tú le has estado incluyendo soluciones parenterales a tu paciente, le has estado dando bicarbonato exógeno, le has iniciado lo que es el carbón activado, pese a eso, la gasometría sigue igual, está con un bicarbonato de 10, digamos, no mejora. ¿Y cuánto más le vas a ir administrando? ¿Vas a ir administrándole más líquidos hasta insertarlo a tu paciente?
No. Si tú ves que las primeras hora o 2 horas no mejora tu paciente, para de contar, es hemodiálisis. Pero si no, si en el contexto, si no estuvieras en un hospital de tercer nivel o cuarto nivel, a la antigüita. Parenterales, le pones el ácido, el carbón activado y lo refieres a tu paciente. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Cuando ustedes van a estar en comunidad, no se agarren al paciente, por favor, no se agarren. Lo que tienen que hacer es las cosas básicas. Signos vitales de la vía respiratoria, canalicen vía periférica, soluciones parenterales, si fuera el caso de una intoxicación, y refieranlo. ¿Listo? ¿Qué más? Ahora, ¿qué más, doctora? ¿Quién me lo lee? Dale, doctora. Exámenes complementarios. Este es en el caso si estuviéramos en hospital de tercer a cuarto nivel. ¿Ya? Exámenes complementarios y laboratorios. Salicilemia, concentración sérica de salicilato de hace 3 horas post-ingesta de 85 miligramos sobre decilitro en rango tóxico moderado severo. Gasometría arterial, estado ácido-base, pH de 7.48. Presión parcial de dióxido de carbono de 28 milímetros de mercurio. Bicarbonato en 20 miliequivalentes sobre litro. Electrolitos potasio plasmático en 3,2 miliequivalentes sobre litro y potasemia moderada. Eso. Ahora, ¿saben leer gasometrías ustedes? Medio que nos enseñaron. pH 35. Ya. A grandes rasgos. pH normal de la sangre, 735 a 745, ¿no? El PCO2, 35-40. Mucho, depende de dónde estemos. No será por lo mismo que estemos aquí en Santa Cruz y estemos en La Paz, ¿no? Varía eso mucho. Ahora, el PO2 también varía en La Paz. No olvidemos que en La Paz estamos en altura, hay una mayor metabólisis de lo que es la, ¿cómo se llama esto? La hormona que se metaboliza a nivel renal. La eritropoyetina. Entonces estos pacientes tienen mayor hacer hemoconcentración que nosotros que estamos a temperatura ambiente. Ahora, el déficit de base. El déficit de base varía mucho, que puede ser incluso el déficit de base menor a 4, ¿ya? El bicarbonato 20-24, que también varía. Si estás, digamos, en un, ¿cómo se llama esto? Si estás a un nivel del mar, pues es lo normal. Si estás en altitud, incluso esto puede variar a 26, incluso puede variar a 27, dependiendo. No es lo mismo una gasometría que nos tomen en el alto que una gasometría aquí en Santa Cruz o en Cochabamba, varía mucho. Ahora, hay pasos. El primer paso es, este paciente, un ejemplo, este paciente está con un pH de 7.48, menos de 7.35, estamos hablando de acidosis, mayor de 7.35 de una alcalosis. Ahora, tenemos que ver si es compensado o descompensado. Si es compensado, el paciente va a mantener igual o va a mantener mayor su CO2. 35 a 40 es lo normal que estamos diciendo. Si el paciente va a estar descompensado, puede ser que su CO2 esté en 45, 50, 60, ¿sí me entienden? Si yo estoy hablando de compensado, el CO2 tiene que ser menos a 35. Este paciente, ¿está compensando o no está compensando? Está compensando. Está compensando. ¿Y clínicamente qué está presentando el paciente? La taquipnea. Entonces, por la gasometría tú solamente ya ves, sin necesidad de ver el caso clínico. ¿Ves? Dice, pues sí, tiene una gasometría con una alcalosis que es compensatoria por los niveles de CO2. Ahora, del PO2. Del PO2 mucho depende. Si me vas a hablar de un paciente con EPOC o alguna patología ya crónica, obviamente que este paciente va a presentar PO2 incluso de 60, 65. Si me hablas de un paciente que no tiene ninguna patología crónica, obviamente el PO2 va a estar mayor a 70, 100. Ahora, el déficit de base. El déficit de base nos habla indirectamente del estado interno del paciente.
Esto, por ejemplo, nosotros lo usamos mucho en los pacientes que hacen un choque hipovolémico. ¿Por qué? En un choque hipovolémico, por ejemplo, si el paciente va a presentar un déficit de base de -6, -8, -10, nos da a entender que está teniendo una pérdida. Puede ser una pérdida oligoémica o no oligoémica. Oligoémica me refiero a pérdida sanguínea. Por ejemplo, en el caso del traumatismo, un politraumatismo de un paciente que ha venido al servicio de urgencias, va a presentar un déficit de base amplio. ¿Qué nos dice? Está sangrando de algún lado, o está sangrando de la cavidad abdominal, o está sangrando de hígado, vaso, pasó algo. Entonces, esto no es normal. Ahora, en un paciente renal, sí. En un paciente renal compensado puede presentarte hasta -4, -5, -10. Esto es un paciente normal, porque el paciente renal ya está compensado. Entonces, no solamente mide las pérdidas oligoémicas, también las no oligoémicas. Las no oligoémicas en el caso de un paciente con una gastroenteritis. Los pacientes con gastroenteritis vienen con evacuaciones diarreicas que pueden presentar un déficit de base amplio, de -6, -7. Entonces, ¿qué dice? Tiene un déficit de base amplio. ¿Qué tengo que hacer? Rehidratar al paciente. Si el paciente viene con una hemorragia de cualquier tipo y tiene un déficit de base amplio, ¿qué tengo que hacer? Transfundir al paciente, ¿sí? Para eso nos sirve el déficit de base. El bicarbonato, lo normal de 20 a 24. Ahora, si el bicarbonato va a estar menos de 20, ¿de qué nos habla? De una acidosis. Si el bicarbonato va a estar más de 24, ¿de qué nos habla? De una alcalosis. Ahora, hay que darle nombre y apellido a esto. Trastorno ácido base, origen. No se está hablando de PO2, pero aquí sería trastorno de origen alcalosis, ¿no? Aquí sería una alcalosis respiratoria. ¿Lo ven? 748. Hemos dicho que 735 a 745 es lo normal. Más de 745, alcalosis. PCO2. Alcalosis respiratoria. ¿Sí entendieron o no? Sí. Si no entendieron, díganme y podemos volver a hacer ejercicios. Ya. Entonces, para ustedes solamente 3 pasos. pH. El pH va a definir todo. No tanto la pH. Lo que define más es el bicarbonato y es el CO2. Porque va a haber incluso gasometrías que les van a entregar con un pH normal. Pero va a diferir mucho entre el bicarbonato y el CO2. Si el CO2 está bajo, alcalosis. Si el CO2 está alto, acidosis. Si el bicarbonato va a estar bajo, acidosis. Si el bicarbonato va a estar alto, alcalosis. ¿Listo? Esto entonces puede haber también trastornos mixtos. Si en un trastorno mixto yo tendría un PCO2, digamos, de 45 y tendría un bicarbonato de 27. ¿Qué trastorno ácido base es? Y tendría un pH de 736, digamos. ¿Qué trastorno ácido base es? Mixto. No difiere mucho. Si te das cuenta, el bicarbonato casi está dentro de parámetros. El CO2 está casi dentro de parámetros. Si les presentan así, en la gasometría es un trastorno mixto. Pero, si les presentarían en la gasometría 7.36, digamos, porque puede ocurrir, pero les presentan un PCO2 de 80, digamos, y les presentan un bicarbonato de 20, ¿qué es? Acidosis. Acidosis respiratoria. Habíamos dicho que alcalosis es cuando el CO2 es menos de 35. Si tu CO2 va a estar más de 40 es una acidosis. Si mi CO2 está mayor a 80 es una acidosis respiratoria. ¿Listo? Ahora, si en el caso de que no varíe mucho, varíe con 2, con 3 o con 1 miliequivalente, como en el caso
porque sí les van a presentar en los exámenes, son distractores, es una acidosis mixta. El que determina es el que tiene mayor alteración. En este caso, el bicarbonato y el CO2, ¿cuál presenta mayor alteración? El CO2. Pero el pH está normal, doctora. Sí, el pH está normal, pero es una acidosis respiratoria. ¿Listo? Vaya, entonces, a mí me gusta mucho la gasometría. ¿Qué más? ¿Cómo se explica la sobredosis del fármaco del cuadro clínico de taquipnea, dinitus y deshidratación con la fiebre? ¿Qué habíamos dicho? Va a haber una hidrolización de lo que es el ácido acetilsalicílico a nivel hepático. Esta va a actuar a nivel de lo que es el ciclo de Krebs. Al activar lo que es el ciclo de Krebs, entonces ya no se va a generar mayor cantidad de energía, entonces se va a activar lo que es el ciclo del anaerobio, y al activar el ciclo anaerobio se va a provocar mayor cantidad incluso de producción de lactato. Y el lactato y la hiperlactatemia, ¿a qué también se lleva? A la acidosis. ¿Listo? Esto es lo que ya hemos explicado. Esta es la farmacocinética, pues sí, eso es lo que ya habíamos comentado en grandes rasgos. Ahora vamos a ver opioides. ¿Estamos en tiempo?